profeta Isaías profetizó en el año 700, ¿sí? Entonces, este hombre, que es Joel, ¿sí?, que significa Dios está con él. Y saben que Joel podemos ser cualquiera de nosotros, ¿no? ¿Saben por qué? Porque Dios está en nosotros. ¿Dios está en ti o no? ¿Amén? A ver, levanten las manos los que tienen a Dios adentro. Levanten las manos los que recibieron al Espíritu Santo. ¿Sí? Bueno, entonces hoy tu nombre también es Joel. ¿Sí? La terminación él significa siempre Dios. ¿Sí? Y Joel significa Dios está dentro de él. Y como Dios estaba dentro de él y él era un hombre que se preocupaba por mantener su comunión con Dios, entonces 800 años antes y sin tener la menor idea de lo que estaba diciendo, él escribió esta profecía. Él ni siquiera sabía todavía que iba a haber un Mesías. Él ni siquiera sabía que este mundo iba a venir Jesucristo. Y saben que Jesucristo es un nombre apostrofado, ¿sí? Jesucristo viene de Jesús y Cristo, ¿sí? O sea, lo abrevian a los dos en uno solo. Cristo significa Mesías, ungido. Y antes, en el Antiguo Testamento, solo se ungía a aquellos que iban a cumplir una función destacada para Dios. Y nosotros somos reyes y sacerdotes, ¿saben? Nosotros cuando recibimos el Espíritu Santo, lo que recibimos es el aceite de la unción. ¿Saben por qué? Porque cada uno de los que estamos aquí vamos a cumplir una labor destacada en Dios. ¿Lo creen? Apláudanlo al Señor. Sigan aplaudiendo si quieren. Y así como Cristo significa ungido, o sea, el que fue enviado para cumplir con una determinada función, la palabra Jesús significa Salvador, ¿sí? O sea, que la función que vino a cumplir Jesucristo fue la de salvar a la humanidad, salvarnos a cada uno de nosotros, a cada uno de los que estamos aquí. Para eso Jesús murió y resucitó. ¿Se acuerdan qué hizo inmediatamente después de resucitar Jesús? ¿Se acuerdan qué hizo o no? Bueno, primero se levantó. ¿Sí? Pero después, durante 40 días, él visitó a los discípulos y estuvo hablando con ellos y estuvo dándole instrucciones acerca del reino de los cielos. Estuvo dándole instrucciones acerca de qué es lo que tenían que hacer, cuál era su función, la función de cada uno de estos hombres en el reino de los cielos. Y el último día que estuvo con ellos, él les dijo, pero todavía no hagan todo esto que les mandé, porque se tiene que cumplir algo todavía. Y él citó la misma profecía del profeta Joel. La vemos en Hechos, en el capítulo 1. Está en los versículos 4, 5 y 8. Vamos a hacer una prédica corta, porque en realidad lo que quiero es que el Espíritu Santo ministre. Dice, este es el último día que estaba Jesús con los discípulos. Cuando terminó de decir estas palabras, Jesucristo empezó a ascender a los cielos y fue recibido en medio de las nubes. Y unos ángeles bajaron y les dijeron a los discípulos, ¿qué están mirando? Este mismo Jesús, al cual ven subir hasta el cielo de la misma forma, este mismo Jesús va a volver para buscarnos a cada uno de nosotros. Y dice, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo
dentro de no muchos días. Saben que toda profecía que se da, si bien es para el momento, también es para mucho más adelante. O sea que Jesús, al darles esta profecía, nos estaba hablando a nosotros. Tal vez muchos de nosotros fuimos bautizados en agua, pero ¿saben qué? Esta noche todo aquel que abra su corazón y así lo quiera, va a ser bautizado en el Espíritu Santo y su vida va a sufrir una transformación, ¿sí? Y en el versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Acá en este momento el Espíritu Santo, por eso la iglesia de aquel tiempo, una iglesia de transición, ¿sí? Era una iglesia que todavía estaba bajo la ley, pero ahora ya empezaba a estar bajo la gracia. ¿Qué marcó la diferencia entre la ley y la gracia? ¿Saben o no? La llegada del Espíritu Santo, ¿sí? El descenso del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, eso es lo que marca la diferencia entre estar en la ley y estar en la gracia. Y nosotros, amados, estamos bajo la gracia, porque el Espíritu Santo ya vino sobre esta tierra. Y es el Espíritu Santo el que nos da poder. ¿Y nos da poder para qué? Para ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el primer punto. Pero fíjense que ahora, después de eso, esa iglesia que estaba formada era una iglesia incipiente. Estaba formada por 120 hombres. Esa iglesia se juntó en un aposento alto. Y esos 120 empezaron a orar. Ellos no sabían cuántos días iban a tener que orar. Nosotros sí sabemos que eran 10 días, ¿no es cierto? Porque los 40 días que estuvo Jesús, más los 10 días que estuvieron ellos, ¿forman cuántos? Matemáticas andan re bien. Así quiero que anden en la Biblia. Bueno, y eso es Pentecostés, significa 50, ¿sí? Y justo se festejaba el día de Pentecostés. Y en el día de Pentecostés iba a descender la presencia del Espíritu Santo sobre ellos. Y resulta que ellos estaban orando. Y estaban orando de dos maneras. Estaban orando unánimes y fervientemente. Unánimes significa que estaban en un mismo ánimo, ¿sí? Todos estaban esperando lo mismo. ¿Qué es lo que esperaban? Que descendiera el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Quieren que el Espíritu Santo descienda sobre sus vidas? ¿Realmente anhelan que el Espíritu Santo venga sobre ustedes y que el bautismo del Espíritu Santo venga sobre sus vidas? Unánimes. Y la otra era fervientes. No estaban así como diciendo, Señor, mira, en realidad si querés, vení. Si no, ya vemos. Te podés demorar si querés. No, fervientemente le decían, Señor, por favor, necesitamos de ti. Queremos que tu Espíritu Santo nos llene. Queremos salir a predicar el Evangelio. Queremos hacer lo que nos dijo el Señor Jesucristo. Queremos salir a predicar en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Queremos ir hasta lo último de la tierra y llenar del conocimiento de Cristo todo el mundo. ¿Es eso lo que querés? ¿Eso es lo que está en tu vida? ¿En serio es eso lo que está en tu vida? ¿Eso es lo que anhelás? Porque te aviso que allí donde esté tu tesoro, allí va a estar tu corazón también. Si tu tesoro no es Cristo, si tu tesoro no es evangelizar, si tu tesoro no es volver a atraer las almas a Dios, porque saben que todas las almas son de Dios, ¿no? ¿Sabían eso o no? Todas las almas son de Dios. Pero el diablo vino y como un usurpador las robó. ¿Se acuerdan que decíamos el sábado pasado que cuando nosotros nacemos, todo nuestro interior son tinieblas? Y en la medida que conocemos a Jesucristo y la luz viene a nosotros, esas tinieblas van transformándose en luz.
Y cada área de nuestra vida tiene que ser transformada según Cristo. Tenemos que conocer, dice que si a alguien conociste según la carne, tienes que volver a conocerlo según el Espíritu. ¿Sí? Conocerlo según el Espíritu, ¿por qué? Porque el Espíritu te transforma. O sea que vos viniste de una forma, pero al estar en contacto con el Espíritu de Dios, ese Espíritu te transforma. ¿Y saben qué pasó ese día? Que solamente un hombre, inspirado por el Espíritu Santo, pudo entender lo que estaba pasando en ese lugar. Porque todos salieron a decir, estos judíos están ebrios y están llenos de mosto, por eso están hablando pavadas, están hablando tonteras, están hablando estupideces. Pero hubo un hombre, el apóstol Pedro. ¿Sí? Él fue inspirado por el Espíritu Santo. Por eso es que la revelación no le llega a todo el mundo igual. El Espíritu Santo está buscando, ¿saben? Está buscando corazones a los cuales revelarle lo que Él quiere hacer en este tiempo. ¿Saben qué necesidad hay de muchos Pedros y de muchos Joeles en este tiempo? Tantos Joeles que abran su corazón a Dios y Pedros que estén orando unánimes y fervientes. Y yo espero que esta noche, cuando ustedes salgan de aquí, lleguen a su casa y se claven de rodillas en el piso. ¿Ah? Si quieren, pónganle a los pantalones, eso, ¿cómo se llama? ¿Pituca? ¿Pituco? Bueno, eso de cuerito así, que se gaste el cuero, que no se le rompa el pantalón, porque si no es caro, pero que se gaste ese cuerito que ustedes le pusieron, gasten sus rodillas, Dios vale la pena. Jesús vale que nosotros doblemos nuestras rodillas delante de Él. ¿Y saben qué? Él tiene revelación para mostrarnos qué quiere hacer Él en este tiempo. Y el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, en los versículos 14 al 16, ¿saben que Dios no le dio a Pedro toda la revelación? Le dio un pedacito de la revelación. Otro pedacito de la revelación se la dio a Pablo. Otro pedacito de la revelación se la dio a Santiago. Otro pedacito de la revelación se la dio a Juan. De la misma forma que le había dado una parte de la revelación a Joel y otra parte a Isaías y otra parte a Jeremías, porque la revelación de Dios es progresiva. Si Dios nos revelara todo junto, la cabeza nos explota. No podríamos llegar a comprender toda la revelación de Dios si viniera junta. Entonces la revelación de Dios es progresiva. Viene de a poco a nuestra vida. ¿Sí? Por eso es que muchas veces nosotros tenemos que entender que Dios provoca cambios en la vida de las personas. Y a pesar de que Dios es inmutable, Él es inmutable en la eternidad. Pero en el tiempo y en el espacio Dios va cambiando de acuerdo a las épocas que tenemos, va cambiando de acuerdo a lo que nos toca vivir. ¿Está bien? Entonces Él dijo, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, eran las 8:30 de la mañana. No es común que alguien esté ebrio a las 8:30 de la mañana, ¿verdad? Entonces, bueno, hay algunos, ¿no?, que le pegan desde la noche anterior y llegan a esa hora y todavía siguen. Dice, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Cómo sabía Pedro que una profecía escrita 800 años antes se estaba llevando a cabo en ese momento? ¿Saben por qué? Porque se la estaba revelando el Espíritu Santo. Porque el Espíritu de Dios estaba revelando a Pedro que esa era una profecía que había sido dada 800 años antes. ¿Y cuál era la profecía? La vamos a leer ahora del 17 al 21. Dice, y en los postreros días, dice Dios,
derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Saben que esto está por pasar, ¿no? Porque dice, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. ¿Creen que falta mucho para que esto ocurra? En cualquier momento. Todas estas palabras que han sido dadas en el Antiguo Testamento se van a llevar a cabo y nosotros vamos a ver al Señor de señores bajando triunfante a buscar a su pueblo. Pero ¿saben qué pasa? Es que el diablo quiere que nos olvidemos de todo esto. Quiere que estemos tan metidos en nuestro problema, tan subyugados por nuestra alma, por todo lo que me pasa, por todo lo que sufro, por todas las vicisitudes, problemas y complicaciones que hay en mi vida, que yo me olvide de la tarea más importante. Incluso, fíjense, yo les voy a dar un ejemplo muy gráfico de ahí, de esa época. Jesucristo les había dicho, voy a derramar poder sobre cada uno de ustedes cuando venga el Espíritu Santo. ¿Para qué era? Para que les sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Y ellos estaban abocados a eso, pero de repente pasó algo altamente positivo. Le entraron 3.000 personas en la iglesia y no tenían estructura. Y antes que se quieran dar cuenta, entraron 5.000 más. Y entonces tenían 8.000 y decían, ¿qué hacemos con toda esta gente? Entonces se empezaron a ocupar de la gente. Fíjense qué astuto que es el diablo. Y entonces ellos empezaron a servir las mesas. Empezaron a servir a la gente. ¿Está bien, no es cierto? ¿Está lindo hacer eso o no? ¿Les parece bien o no que hayan hecho eso? Pero dejaron de hacer lo que Dios quería que hagan. Por ocuparse de la gente, dejaron de ocuparse de la oración. Y dejaron de ocuparse de la evangelización. Y dejaron de ocuparse, salud, de la prédica. ¿Saben? Y se engancharon con eso y dijeron, uy, qué lindo, mira, tenemos tanta gente que la vamos a atender, la vamos a tener contenta. Y a la gente nunca se la tiene contenta. Porque mientras ellos le daban de comer, dice que las mujeres griegas empezaron a enojarse y a decir, ¿por qué a las judías les sirven antes que a nosotras? Y yo he visto, a las judías le dan pata mulo, a mí me dan pechuga. Y le sirven mejor a ellas que a nosotras. Y se armó el lío. Andá, tenés contenta a toda la gente. Saben, no se puede porque nosotros no tenemos que vivir para contentar a las personas. Nosotros tenemos que vivir para contentar a Dios. ¿Sí? Entonces van a haber muchos que se van a enojar, se van a ofender. Porque ustedes saben que de las griegas hubo un montón que se levantaron y se fueron y dijeron, vámonos de acá. Entonces, Pedro dice sabiamente, dijo, ¿saben qué? Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una estructura mejor en la iglesia. Vamos a buscar hombres llenos del Espíritu Santo, con buen testimonio delante de la gente y que tengan conocimiento de las Escrituras. Y los vamos a nombrar diáconos para que ellos se ocupen de servir las mesas, mientras nosotros nos ocupamos sosegadamente
de la oración y de la evangelización. ¿Qué les pasó a ellos? Perdieron el centro, perdieron el eje para el cual ellos habían sido puestos en ese lugar. ¿No te estará pasando eso esta noche? ¿No será que Jesucristo te llamó para que vos lo sirvieras y de repente surgió un problema en tu familia? ¿De repente surgió un problema en tu trabajo? ¿De repente surgió un problema en tu barrio? ¿De repente tu economía cambió? Y entonces ahora te estás ocupando más de tu familia, te estás ocupando más de tu trabajo, te estás ocupando más de tus amigos, te estás ocupando más de tu barrio, cuando en realidad nosotros nunca tenemos que perder nuestra mirada del Rey de Reyes y Señor de Señores, porque cuando vos pongas tu mirada en el Rey de Reyes y Señor de Señores, tu familia va a andar bien, tu trabajo va a andar bien, tus amigos van a estar bien y tu economía se va a mejorar en todos los aspectos. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y hará, prometió y cumplirá. Pero el Señor le dijo, no se puede servir a dos señores. O servís a Dios o servís al dinero. Así como vos ponés mamón, cambia mamón por cualquier otra cosa. Cambia el dinero por cualquier otra cosa. No podés servir a dos señores. ¿Quién ocupa el trono de tu corazón hoy? Pensalo. ¿Realmente es Jesús el que ocupa el trono de tu corazón? ¿Es lo que más te importa en la vida? Dios te puso a servirlo, pero resulta que surgieron un montón de cosas en tu vida y ahora estás ocupado, estás preocupado, estás sacado, estás en otra cosa. El diablo ya te ganó, te sacó los ojos de Cristo. Así como a los discípulos, ¿no? A los discípulos les sacó los ojos y ellos se pusieron a servir las mesas, es decir, a hacer sentir bien a la gente, a hacer sentir bien a los demás. Y no se trata de hacer sentir bien. Se trata de servir a Jesucristo y de saber qué es lo que Él quiere. Para eso tenemos que estar en oración unánime y ferviente. Fíjense que Pedro se da cuenta de lo que le había pasado y lo que le había pasado es porque había dejado de orar. Ellos habían dejado de tener la comunión que tenían. Esos 10 días tuvieron tal comunión que el Señor le trajo una revelación de que una palabra dicha 800 años antes se estaba cumpliendo en ese momento. Y 20 días después se había olvidado que Jesucristo era el Señor. Somos complicados los humanos, ¿saben? Porque nos dejamos guiar muchas veces por nuestras emociones. Muchas veces dejamos que nuestros sentimientos gobiernen nuestra vida. Y si nosotros dejamos que nuestros sentimientos y emociones gobiernen nuestra vida, ya no estamos sujetos al Espíritu de Dios. ¿Entienden? Está re clarito, ¿no? Amén. Ahora, solo para ver, ¿se acuerdan lo que acabamos de leer, no? Ahora lo vamos a leer en Joel 2, del 28 al 32, para que vean que es la palabra que se cumplió. ¿Ven? Dice, y después de esto, es prácticamente literal lo que dice en Joel y lo que dice en Hechos. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso, dice acá, de Jehová.
Pero es espantoso para los que no conocen a Cristo. Porque dice que cuando vean venir a Cristo, dice que toda tribu lamentará. ¿Y qué es lo que van a lamentar? No haber hecho lo que dice después, porque dice, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. O sea que los que van a lamentar son los que no invocaron el nombre de Jehová. Dice, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual Él habrá llamado. Estos eran los dos puntos en realidad que yo quería compartir con ustedes. Pero el tercero también es importante. Porque el tercero es, ¿qué fue lo que pasó? Y lo vemos en el libro de los Hechos 2, del 1 al 4. Fíjense que dice, cuando llegó el día de Pentecostés, se cumplieron los 50 días, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Después explica que todos los que estaban ahí, unos eran medos, otros eran partos, de todo, judíos de todo el mundo, o por lo tanto hablaban en distintos idiomas, escuchaban hablar a los discípulos y todos les entendían. Es como si acá hubiera un ruso, un polaco, ¿sí? Un neozelandés, un chino, ¿sí? Qué sé yo, un africano, y yo hable en castellano y todos me entiendan lo mismo. Todos escuchen lo mismo. ¿Saben por qué? Porque el Señor, con la venida del Espíritu Santo, estaba unificando las lenguas que habían sido cambiadas en la Torre de Babel. ¿Sí? A causa de la maldad de los hombres, Dios tuvo que cambiar el idioma de los hombres. ¿Sí? Ellos estaban construyendo una torre. En realidad no es una torre lo que estaban construyendo. Ellos estaban construyendo un sistema religioso. ¿Sí? El sistema babilónico y el sistema griego. Para que se venga en contra del cristianismo. Y como Dios vio que el corazón de ellos estaba inclinado hacia el mal, les cambió las lenguas. Entonces Joaquín le decía a Héctor, pásame un ladrillo, y Héctor agarraba y le daba un poquito de cemento. Entonces Joaquín agarraba el cemento y se lo ponía en la cabeza a Héctor y le decía, te dije ladrillo, no cemento. ¿Sí? Porque es lo que necesitaba. El cementito ya estaba puesto, ¿vieron que se pone cemento arriba del ladrillo? Bueno, no se podía poner cemento sobre ese. Entonces no se entendían y Dios confundió las lenguas de los hombres a causa de la maldad de sus corazones. Pero cuando volvió a encontrar corazones dispuestos, los corazones de esos 120 hombres que estaban unánimes en el aposento alto, entonces Dios volvió a unificar las lenguas. Demasiado grande, a veces no se entiende. Entonces se asentó sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y además de eso, ¿saben qué recibieron? No solo recibieron lenguas, recibieron los 9 dones del Espíritu. ¿Por qué? Porque en el Espíritu Santo estaban contenidos los 9 dones. Entonces, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu, don de lengua, don de interpretación de lengua, profecía, don de milagros, dones de sanidades y el don de fe, vinieron sobre estos hombres. ¿Para qué? Para que ellos salieran por el mundo a predicar el Evangelio. Y lo predicaban con tal fuerza y con tal denuedo y con tal fervor que la gente empezaba a convertirse por miles. 120 hombres en menos de 15 días tenían 8.000 convertidos. Por la fuerza, la potencia con la que ellos habían sido investidos del Espíritu Santo. ¿Saben qué les hizo el Espíritu Santo?
a los 120 que estaban ahí, les pateó la mesa y les dijo: salgan de su zona de comodidad. Salgan del aposento alto. Dejen de tener miedo ya. Porque tenían miedo a los romanos, ¿no? Y le tenían miedo a los judíos también. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue llevado a la cruz? ¿Cuántos de los discípulos estaban con él? Unión. Un solo discípulo. Los otros 10, ¿saben dónde estaban? En el aposento alto. En el mismo lugar donde huyeron es donde Dios los bendice. Es decir, en el mismo lugar de tu miedo, en el mismo lugar de tus temores, en el mismo lugar de tu frustración, ahí Dios te va a bendecir. Ahí donde estás. Dios no necesita sacarte. En ese lugar, si tu corazón está dispuesto, allí Dios te va a bendecir para que pierdas el miedo, para que olvides la frustración y para que dejes de estar escondido. No voy a decir salte del closet porque eso significa otra cosa. Pero salí del aposento alto, hermano. Salí corriendo del aposento alto, salí de tu zona de seguridad y de tu zona de comodidad. Salí de ahí y anda a predicar el evangelio. Allá afuera hay 8,000 que te están esperando. Que si vos realmente salís a predicar con fervor de lo que Jesucristo hizo en tu vida, porque no interesa que conozcas todas las escrituras, con que solo vos des testimonio, como hizo Jesús hoy. ¿Saben qué? Jesús me arrancó una sonrisa, Jesús. Me hizo poner contento, porque sigo viendo que el Rey de Reyes actúa en la vida de los hombres. Y sigue teniendo el mismo poder porque el brazo de Jehová no se ha cortado para con su pueblo Israel. Sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que salgamos ahí afuera y le prediquemos el evangelio a los que todavía no han escuchado de Jesús. Y deja de preocuparte por tu trabajo. Deja de preocuparte por tu empresa. Deja de preocuparte. No dije de ocuparte, ¿no? De ocuparnos nos tenemos que ocupar, porque si no se ocupa, no nos ocupamos nosotros, ¿quién se va a ocupar? Pero no te preocupes, que tu verdadera preocupación sea el reino de los cielos. Siga siendo. Yo estoy seguro que la mayoría de ustedes, cuando recién se convirtieron, a todos los que ustedes conocían, le fueron hablando de Jesús. ¿Y saben qué pasaba? Cuando ustedes les hablaban de Jesús, porque estaban en el primer amor, la gente rompía en llanto. A mí al principio me decían el hermano cebolla. Cada persona que yo le hablaba se largaban a llorar. ¿Y saben qué? Volvamos al primer amor. Es lo único que necesitamos. Volvamos a sentirnos seguros en Cristo, volvamos a sentirnos completos en Él. ¿Qué estás buscando ahora? Que algo complete tu vida. ¿Un trabajo, un mejor sueldo? ¿Un hombre, una mujer? ¿Un hijo? ¿Qué estás buscando? Jesucristo sigue ahí. Y Él te sigue diciendo: aquí estoy. Aquí estoy. Y si me buscas, completo tu vida. Si me buscas, te voy a volver a llenar. Tengo todo lo que vos necesitas. Entonces ellos salieron, ¿saben? Salieron del aposento alto. Qué hermoso, no se quedaron, perdieron el miedo. Perdieron el miedo y después cobraron, ¿no? Porque a Pedro y a Juan los llevaron 3 veces al Sanedrín. Y como eran buenos, 40 azotes menos 1 le dieron.
Y le dijeron, les prohibimos que hablen de ese nombre. Y ellos le dijeron, ustedes vean si debemos obedecer primero a los hombres o a Dios. O sea, yo no te digo que cuando salgas de tu zona de confort, de tu zona de comodidad y de tu zona de seguridad, no va a haber un contragolpe. Claro que va a haber un contragolpe si estamos en guerra. ¿Se enteraron que estamos en guerra? Y tenemos lucha, que no es contra sangre ni contra carne, pero sí es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, que encima tienen una ventaja. ¿Saben cuál es la ventaja? Que nos conocen desde chiquititos y saben qué nos duele, y saben qué nos ofende, y saben qué nos molesta. Y usan a otras personas para que nos hagan eso. Pero si ustedes se mantienen firmes, si Jesucristo sigue siendo el centro de sus vidas, si ustedes logran volver a ese primer amor, entonces no va a haber ofensa, no va a haber herida sobre la que ustedes no puedan sobreponerse. ¿Y saben qué van a hacer? Lo más lindo de todo, van a empezar a tener hambre por las almas que Jesucristo ya salvó, pero que todavía no lo conocen. Van a empezar a tener anhelo y deseo de salir a pescar hombres, en el buen sentido. Chicas, por favor. ¿Saben qué? Van a buscar las almas de los perdidos, y ese va a ser el punto más crucial y más importante de su vida. Y Dios no es deudor de nadie. Dios paga bien. ¿O no, Jesús? Amén. Dios paga bien. Y se lo podría preguntar a cada uno de ustedes. Y el punto número 4. Esto es para nosotros, hoy y ahora. ¿Quién lo quiere?